Abrimos ahora un nuevo espacio dedicado a debatir sobre uno de los temas clave en salud pública, la ampliación de los cribados poblacionales. La labor del moderador recaerá en esta ocasión en Justo Herrera, ex subsecretario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a quien doy la palabra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa de debate de las terceras jornadas de Presente y Futuro de la Salud Pública que organiza Redacción Médica. Vamos a trabajar, como ha dicho la compañera que nos ha presentado, quizá uno de los temas que más recorrido y que más interés suscita siempre que estamos hablando de la prevención, que es el tema de los cribados. Vamos a hablar de los cribados poblacionales, las luces y las sombras, y para ello nos acompañan, voy a citarlas por orden alfabético, María Ederra Sanz, responsable de la sección de detección precoz del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y coordinadora del Grupo de Trabajo de Cribado de la Sociedad Española de Epidemiología. Buenas tardes, María. Nuria Gallán Marguelí, directora general de Salud Pública del Departamento de Sanidad de Aragón. Buenas tardes, Nuria. Y Sonia Tamames, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Buenas tardes, Sonia. Bien, entrando directamente en materia, ya que vamos un poco justos de tiempo, vamos a trabajar uno de los ámbitos que menos controversia tiene cuando entramos en el axioma principal, que es la importancia que tiene en el ámbito de la salud todo lo que tiene que ver con la prevención. En un nivel de prevención, podríamos hablar de un nivel primario, sí que parece que está claro y hay poco que discutir y que razonar en todo aquello que tiene que ver anticiparse a la enfermedad, todo lo que es crear hábitos saludables, los programas de vacunación, pero cuando entramos en el nivel de prevención secundario, donde se podrían situar los cribados, pues estamos hablando ya de una enfermedad que está presente y que por tanto ahí lo que cuenta y lo que importa es llegar a tiempo y trabajar con las ventajas de un diagnóstico precoz. De todos estos temas precisamente nos van a hablar las tres ponentes de la mesa de hoy. No les voy a quitar más tiempo y vamos a empezar con una cuestión que vamos a hacer común a todas ellas, que es un poco hacer un repaso de lo que sería la temática principal de la mesa, es decir, cuáles son las principales luces y sombras de los cribados poblacionales en estos momentos en España y en todo caso con los matices que cada comunidad autónoma nos queráis trasladar. Si os parece, empezamos por la opinión de Sonia Tamames, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Sonia es licenciada en Medicina y doctora por la Universidad de Valladolid, máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III y máster en Metodología de la Investigación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Autora de más de 50 publicaciones en revistas indexadas, mayoritariamente en el campo de las infecciones respiratorias, la vacunación y la salud pública, antes de ocupar el cargo de directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ha ocupado diferentes jefaturas de servicio en la propia Dirección General, tanto la jefatura del Observatorio de Salud Pública como la jefatura de Promoción de la Salud y de Epidemiología. Entonces, en primer lugar, Sonia, abres el fuego. Sí que me gustaría que me comentaras tu punto de vista, tu opinión sobre cuáles crees que son esas luces y esas sombras de los cribados poblacionales en el contexto español y específicamente si nos quieres hacer algún matiz del caso de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, también a Redacción Médica por la invitación a participar en esta tercera edición ya de las Jornadas de Salud Pública. Yo la verdad es que querría empezar contextualizando el concepto de cribado poblacional. Cuando hablamos de prevención secundaria, de diagnóstico precoz, es importante el matiz de poblacional porque define aquellos cribados que dirigimos de una forma muy poco acotada, prácticamente solo por la horquilla de edad, a una población que, por otra parte, es una población que se siente sana, aunque
exista, como bien adelantabas, ya una patología. En ese contexto, bueno, yo creo que en España, desde prácticamente los años 80, se vienen poniendo en marcha una serie de cribados que podríamos, bueno, pues dijéramos que compartimentar, por un lado los cribados de cáncer, cáncer de cuello de útero y cáncer de mama primeramente, y con posterioridad el cribado de cáncer de colon. Por otro lado, podríamos hablar de los cribados neonatales, prueba del talón, cribado de hipoacusia, y luego pues tenemos otra serie de programas que tienen más variabilidad en lo que es el contexto nacional, como pueden ser cribados de hipercolesterolemia familiar, consejo genético del cáncer, que bueno, pues no están a lo mejor tan ampliamente distribuidos, o tenemos más diferencias entre territorios en su aplicación. Y yo creo que una de las fortalezas es esta, el hecho de que esos cribados están establecidos, se está trabajando en ellos, en nuestra comunidad en particular, como digo, desde los años 80 en el caso de cáncer, desde los años 90 ya en el caso de la prueba del talón, y en los últimos años uno de los trabajos que se está haciendo, y además con éxito, es un trabajo de coordinación a nivel nacional. Se está poniendo en el foco la necesidad de que estos cribados se homogeneicen, que se atienda a una serie de criterios que están perfectamente establecidos y que se modernicen con la celeridad que nos exige también la sociedad y la sostenibilidad del sistema asistencial, porque al final todo este tipo de herramientas son una garantía de sostenibilidad para el sistema asistencial. Nosotros, bueno, pues hemos avanzado en los últimos años tanto en las horquillas de edad, de cáncer de mama, de cáncer de colon y recto, hemos avanzado también en el número de enfermedades que están contenidas dentro de la llamada prueba del talón, y procuramos hacerlo siempre dentro de unos rangos de cumplimiento de esos estándares. ¿Por qué hacía tanto énfasis al principio cuando decía es población que se siente sana? Pues que en los cribados, para mí, lo más importante es que cuando nosotros le ponemos la etiqueta de enfermo a una persona, tengamos algo que ofrecerle a cambio. Eso es lo fundamental en el caso de un cribado. Evidentemente habrá que tomar en consideración cuestiones de coste-efectividad, etcétera, pero es una máxima que en Castilla y León tenemos muy presente, el que debemos responder a la innovación, a las evidencias científicas que se van generando de una manera ágil, pero siempre con la garantía de que esos cribados que vamos implantando, que vamos ofreciendo a nuestra población, se hacen con algo que ofrecer a esa persona, que le ponemos una etiqueta que a nadie nos gusta llevar. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Luego preguntaremos y hablaremos de temas más concretos, pero ha estado muy bien esa primera introducción. Pasamos a continuación a Nuria Gallán, directora general de Salud Pública del Departamento de Sanidad de Aragón. Nuria es doctora en farmacia, realizó su tesis doctoral en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública, es diplomada en Salud Pública y ha cursado varios máster, destacando el máster en Administración Sanitaria en la Escuela Nacional de Sanidad, el máster en Gestión de Medio Ambiente por la Open International University de Naciones Unidas y el máster en Enfermedades Infecciosas por la Universidad de San Jorge. Es farmacéutica de Administración Sanitaria del Gobierno de Aragón desde 1989, donde inició su actividad profesional en el ámbito de la sanidad ambiental. Ha ejercido como profesora asociada de Toxicología Ambiental y Salud Pública en la Universidad de Zaragoza, en los grados de Ciencias Ambientales y en el grado de Medicina, y a lo largo de su carrera, entre otros puestos, ha sido jefa de Servicio de Control Ambiental de Residuos Industriales y de Planificación Ambiental, fue directora general del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental entre 2012 y 2015 y en la actualidad es, desde septiembre de 2023, como hemos dicho, directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón.
Nuria, con ese esfuerzo extraordinario que os estamos pidiendo de resumir todo en un tiempo razonable, también me gustaría conocer desde tu experiencia cuáles crees que son las principales luces y sombras de los cribados poblacionales en España y si nos quieres comentar mínimamente la situación en el caso de la Comunidad de Aragón. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablaros aquí de un tema tan importante. Empezaré por la segunda parte. En Aragón podríamos decir que en el cribado de cáncer estamos un poco siempre encajados en lo que sale recomendado del Consejo Interterritorial y de las evaluaciones que se hacen, y ahí no tenemos una situación que se distinga ni por encima ni por debajo de lo que aparece ahí acordado en ese seno. Y en cuanto al cribado neonatal, tenemos una trayectoria más extendida que otras comunidades porque hemos sido una de las pioneras en empezar y en desarrollar muchas pruebas. De hecho, estamos solamente por detrás de la Comunidad de Murcia. Tenemos muchísimas diagnósticos, se hacen un diagnóstico de 41 enfermedades y además estamos haciéndole el cribado neonatal a los recién nacidos de La Rioja y de Navarra, se lo hacemos en Aragón. Es un poco por decir cómo está nuestra comunidad autónoma. Con respecto a luces y sombras, a mí me ha gustado mucho cómo has empezado, justo porque has comenzado hablando de la prevención primaria y creo que hay que poner en valor siempre la prevención primaria y tenerla muy presente. También hay que poner muy en valor los informes que hacen las agencias de evaluación de tecnologías, donde para implementar o no un cribado poblacional se analiza un total de 18 cuestiones y no todas ellas son económicas, más bien son una pequeña minoría. Y esas 18 cuestiones, pues hay 4 que son sobre la propia enfermedad, otras 4 son sobre la prueba que vamos a hacer de cribado, hay 3 sobre el diagnóstico de confirmación y el tratamiento posterior, y las últimas, que son 7, ya son sobre cómo se va a implantar el programa y sobre la propia ejecución y viabilidad de ese programa. Entonces, todo eso es lo que se considera. Y entre estos 18 criterios hay uno muy claro que se refiere a la enfermedad, que es el que tenga una latencia suficiente como para poder hacer algo en ese periodo asintomático y que haya algún programa ya de prevención primaria coste efectivo que se ponga en marcha. Y quiero insistir en eso porque ahora que se habla mucho del posible cribado de cáncer de pulmón, en el cáncer de pulmón la prevención primaria puede tener un resultado impresionantemente bueno si conseguimos programas eficaces de deshabituación del tabaco, que sabemos que es ahí donde está el origen. Por eso quiero poner en valor siempre la prevención primaria. Respecto a luces y sombras, bueno, todos sabemos que hay sombras y todos sabemos que cualquier programa de cribado poblacional va a tener falsos negativos, que van a crear una sensación de seguridad y luego a lo mejor aparecen unos síntomas y la persona considera que no debe darles importancia porque a alguien le han dicho que en el cribado que no se preocupe, ¿no? Esto le ocurre a un falso negativo. Pero también vamos a tener falsos positivos que van a pasar por una serie de diagnósticos, pruebas, con sus efectos secundarios que los pueden tener, con ese etiquetado de estoy preenfermo, que ya no me encuentro sano, con lo cual todo eso tiene un efecto psicológico importantísimo en las personas, en un momento en el que la salud mental no está en sus mejores horas, decirle a alguien que está preenfermo tiene unas consecuencias también, y eso es uno de las sombras que tiene, ¿no? Aquí, si todos los que estamos en este edificio nos sometemos a una prueba de cribado y hay aquí ninguna persona a la que le podamos beneficiar y sin embargo salen 3 de este edificio con esa etiqueta de preenfermo absolutamente para molestarles y no para otra cosa, con pruebas y con cuestiones ineficaces, pues esa es una de las sombras, ¿no? Y después las complicaciones que pueden surgir también, con meterse en todo este proceso. Y en cuanto a luces, hombre, si tenemos una prueba fiable, segura, fácil, aceptada por la sociedad, que da un resultado claro, que tiene muy buen valor predictivo y muy buena sensibilidad, que además con eso llegamos a tiempo y conseguimos implantar un tratamiento que es infinitamente menos agresivo que el tratamiento posterior. Evitamos complicaciones, evitamos morbilidad y evitamos mortalidad, pues estamos poniendo en valor algo muy positivo, eso son las luces, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que haya un poco más de luz y menos de sombra? Porque me hago esa pregunta y creo que la dirección donde hay que ir es a elegir mejor, elegir de la manera más perfecta que podamos a quién vamos a cribar, cuál es el criterio para quién de verdad tiene un riesgo
y le va a compensar pasar por esa estrategia de cribado. Y a lo mejor no estamos siendo lo bastante finos, porque la edad está bien, el género también, pero puede haber otras muchas cosas, y hay muchas evidencias ya que se van publicando sobre otras cuestiones a tener en cuenta de riesgo individual, riesgo porque has estado expuesto a cancerígenos, o riesgo ambiental en la zona en la que has vivido, o algún biomarcador, o tu propia herencia familiar. Todas esas cosas que podemos ir investigando mucho más y tratando de centrar mejor el tiro, porque cuanto más poblacional y más abstracto sea esa población diana, pues a lo mejor tenemos más sombras, ¿no? Es un poco la reflexión que yo quería hacer. Muy bien, pues excelentes reflexiones las dos, porque estáis abriendo una cantidad enorme de puertas que nos van a dar juego luego para el debate. Igual no podamos entrar en todas ellas, pero seguro que en las que entremos serán interesantes. Bien, y nos acompaña también María Ederra, que, como ya he comentado, es responsable de la sección de detección precoz del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y coordinadora del Grupo de Trabajo de Cribado de la Sociedad Española de Epidemiología. Buenas tardes, María. Hola. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Centro Regional de Salud Pública en Talavera de la Reina, máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad, jefa de sección de detección precoz del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra desde 2015, dedicada a la gestión y evaluación y control de los programas de cribado poblacional de cáncer, entre ellos cáncer de mama, colorectal y cuello de útero, y neonatales, hipoacusia neonatal y metaboloplastias, implantados dentro de la Comunidad Foral de Navarra. Pertenece a diferentes comités técnicos en Navarra y a nivel nacional, a los grupos de investigación CiberESP, al Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, a Navarra Biomed y, como ya se ha dicho, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cribado de la Sociedad Española de Epidemiología y pertenece a la Red Española de Cribado de Cáncer, Red Internacional de Cribado de Cáncer. ¿De acuerdo? María, bien, después de estos currículums que me dejáis casi sin voz, desde tu experiencia podríamos conocer perfectamente también el caso de Navarra. Cabe esa posibilidad de que lo introduzcas en algún momento, pero podemos aprovechar tu papel como coordinadora también en el grupo de trabajo de cribado a nivel de la Sociedad Española de Epidemiología para que nos hables un poco si se puede identificar algún tipo de diferencias, similitudes entre todos los programas de cribado que hay en España, de forma, si puede ser breve, y sin que haga falta etiquetar o dar nombres de comunidades concretas si no lo consideras oportuno. Buenos días, muchas gracias, justo gracias a la organización por esta invitación a la Sociedad de Epidemiología. Efectivamente, no estoy para hablar de Navarra aquí, sino como representante de la sociedad. Ser la tercera en esta misma pregunta, aunque me la has planteado de forma distinta, pues tiene las ventajas de que ya está todo dicho previamente, ¿no? Aunque alguna cosa sí que se puede matizar, como lo que son las sombras. Me gustaría hacer hincapié en una que es el tema de las barreras de acceso, la equidad y la accesibilidad, que es fundamental y es súper importante que todas nuestras investigaciones y nuestros esfuerzos vayan destinados a lograr la participación, no de los que ya participan, sino de los que no participan, ¿no? Que es lo más importante que podemos tener. Y también quería decir que tenemos una batalla muy grande en los temas de cribado con la evidencia científica. Digamos que todo lo hacemos con la evidencia, pero los cribados es un tema como muy cómodo de hablar. A todo el mundo le gusta hablar, sepa o no sepa. Y entonces parece como que como que no hay técnica, como que no se es especialista en este tipo de trabajos, y sí que lo somos todos. Entonces, pues quiero un poco incidir en esto. Y en cuanto a luces o posibles luces a futuro, había pensado yo en lo que tú ya has dicho, que es el cribado personalizado para mejorar el rendimiento de lo que son los programas. Tenemos también las nuevas tecnologías, por ejemplo, el caso de mama, la tomosíntesis o la inteligencia artificial, que está, vamos, no a la vuelta de la esquina, ya está doblando la esquina, ¿no? O sea que es muy importante.
La situación en España de los 3 programas de los que hay evidencia que tienen que estar implantados, bueno, pues si queréis que empecemos por el de mama, es el más antiguo establecido en toda España, empezó en el año 90, el primero, y se han extendido para primeros de los 2000, ya estaba toda España incorporada a los programas poblacionales de cribado de cáncer de mama, con una cobertura muy buena en toda España y con una participación por encima. El rango mínimo que se establece en la guía europea son 70% de participación, y eso se ha conseguido en el conjunto de España. Luego hay comunidades por encima y por debajo, pero digamos que está todo el mundo concienciado y se lleva trabajando bien. El programa de cáncer, de detección de cáncer de colon, empezó a posteriori. Aquí no se ha logrado el objetivo de cobertura poblacional ni participación todavía en el conjunto de España. Y hay muchísima variación en lo que respecta a las comunidades autónomas. Hay muchas comunidades que tienen los programas con cobertura 100% poblacional. Participación, ahí ya tenemos mucho que trabajar en las comunidades. Hay un par de comunidades que destacan por su participación, pero el resto, la verdad es que, bueno, pues hay trabajo. Aquí es muy importante el poder organizar bien todo. La organización es básica para lograr una buena participación, y la organización incluye desde la primera obtención de la población objetivo hasta el último tratamiento que recibe el último paciente diagnosticado de cáncer, y todo lo que hay entre medio, incluida toda la coordinación en todos los niveles asistenciales, que es muchas veces lo que falla también, ¿no? Y en cuanto al cáncer de cuello de útero, como poblacional, estamos ya todas las comunidades en ello, algunas un poco más avanzadas que otras, pero tenemos un pasado de un oportunista cuasi poblacional, no exactamente poblacional, pero con una gran participación, que también ha ayudado a fidelizar a las mujeres, aunque el cambio de oportunista a poblacional pues es costoso. Muy bien, pues muchas gracias, María. Pues ahora, si os parece, vamos a entrar un poquito más en los detalles. Posiblemente no podamos, como decía antes a Nuria, entrar en todas las puertas que se han abierto, pero estoy seguro que en todas aquellas que entremos lo que vamos a aportar va a ser muy interesante. Si os parece, hablamos de cribados concretos. María nos hablaba de los diferentes programas de cribado que hay relacionados con el cáncer. Hay otro que es especialmente relevante, que es los cribados neonatales. De hecho, hace unas semanas la ministra de Sanidad, de una forma, centró digamos, la noticia en el tema de que se había alcanzado el objetivo de cribado dentro de lo que sería la cartera común del Sistema Nacional de Salud en 23 posibles enfermedades, desde las 7 que había hace tan solo un poco más de un año. Entonces, aquí es donde aparece esa reflexión para el debate, que yo creo que va a ser interesante también que se trate hoy, que es la variabilidad entre comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, como bien nos decía antes Nuria, hay comunidades que están incluso por encima de 40 enfermedades evaluadas o analizadas a través de la prueba del talón, por ejemplo, y sin embargo otras no llegan a esas cifras y van a tener que ponerse las pilas para entrar en el compromiso de las 23 que se quieren meter dentro de la cartera común. Entonces, mi pregunta es una pregunta múltiple, responde o a todas o a alguna de todas ellas, pero ¿de verdad es necesario cribar 40 enfermedades? Y si es necesario, ¿por qué no es obligatorio? ¿Vale, María? Me alegra mucho que me hagas pues esa pregunta. Esta es, vamos, un debate que está... Bueno, la postura, desde luego, de lo que es la ponencia de cribado, que es la que formo parte como representante de Navarra y de la Sociedad de Epidemiología, es que no todo lo que se puede hacer hay que hacerlo. Sé que es como muy tajante esto que acabo de decir, pero así creemos que debe ser. Todo es cuestión del balance que logres, un balance entre efectos adversos y beneficios, y de la evidencia que haya al respecto. Con lo cual, todo lo que entre en cartera de servicio, tenemos la certeza, diría, que está estudiada a fondo
y que está considerada con unos criterios técnicos excelentes por todo lo que hemos comentado, de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, todo el estudio de los 18 criterios de inclusión o no, no solo de enfermedades neonatales, sino de otros cribados de cáncer. Con lo cual, eso nos da una certeza de que hay una seguridad y que el balance final es positivo a favor de los beneficios, porque, ojo, todos los cribados tienen efectos adversos, como bien habíamos dicho, lo ha anunciado Nuria, a lo que hay que añadir el sobrediagnóstico también. O sea, pero lo que tienes es que compensarlo con el beneficio. Si no logras compensar con el beneficio, pues no hay que hacer ninguna proposición de este tipo. ¿Y qué pasa? Pues que esto en la cartera básica nacional de servicios pues se cumple muy a rajatabla. Pero luego todas las comunidades tenemos la cartera complementaria de servicios en las que podemos incluir, una vez que, por supuesto, tenemos incluido todo lo obligatorio a nivel nacional, tenemos como carta blanca, entre comillas, para poder incluir otro tipo de patologías. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues yo os diría que creo que la rigurosidad con el que se admiten en cartera de servicio complementaria no es la misma. Entonces, bueno, no quiero decir más, pero entonces, claro, pues da un poco de miedo también, ¿no? Y es verdad, muchos hacen mucho, otros hacen poco, y es un tema muy complicado. Lo que sí es cierto, y por si no lo sabíais, es que en lo que es la ponencia se está continuamente evaluando enfermedades. Quiero decir que solo porque una enfermedad en un momento se evalúe y no tenga los requerimientos para ser aceptado en la cartera básica, no se deja ya ahí para siempre, sino que se reevalúa cuando se cree que ya se ha arrojado más evidencia, pasa el tiempo. Hay algunas comunidades que algunos programas, las enfermedades las están pilotando y eso también arroja mucha evidencia, o sea que, y gracias a eso se vuelve a reevaluar. Por ejemplo, un caso que ha pasado hace no mucho ha sido la hiperplasia suprarrenal congénita. Estaba con una tasa de falsos positivos inadmisible, retirada de la puesta en cartera de servicios nacionales, y se reevaluó el año pasado, y gracias a todos la evidencia nueva arrojada, bueno, pues simplemente con estratificar la edad gestacional se ha logrado adaptar niveles, poner unos niveles de corte que ha hecho que sí sea aceptada en la cartera básica de servicios, ¿no? No sé si responde de todo esto. Sí, responde de maravilla, y ya que has respondido también te voy a poner otra vez en otro vetre. Porque sí que has hablado del liderazgo de algunas comunidades, sí que hay foros y ámbitos donde se comparte mucha información, pero ¿piensas que puede haber, en esa visión transversal que te estamos pidiendo que representes aquí, mayores oportunidades de cooperación entre comunidades, si se están explotando todas, sí, si se podrían crear sinergias? Porque a veces da una sensación un poco casi de campeonato, ¿no? De a ver quién hace más cosas y a ver quién saca. Igual eso es lo que parece, pero realmente, y en el tema de los cribados de cáncer, o sea, realmente la palabra es compañerismo entre los distintos cribados. O sea, todos los responsables de los cribados nos conocemos desde hace muchísimos años, los que se van retirando y va entrando gente nueva se acogen en el grupo con los brazos abiertos, y es que tenemos una trayectoria de muchísimos años de cuando los cribados nadie se ocupaba de ellos, más que los que trabajamos en los cribados. De unos años, unos cuantos, muchos, a esta parte el Ministerio ha tomado iniciativa y liderazgo, pero ha sido no desde el principio, ¿no? Entonces, pues un poco necesitábamos sentirnos pues como un poco arropados y ayudados. Y luego, eso digo a nivel técnico de las personas que trabajamos. En cuanto al cribado neonatal también tenemos bastante relación, pero digamos que es como un poco más heterogéneo. Por un lado hay especialistas en salud pública, por otro lado pediatras, por otro lado laboratorios, o sea que es un poquito más, pero también. Y luego, claro, desde las administraciones, que claro que se toman muchas iniciativas, por ejemplo, bueno, pues ahora hablo de Navarra y Aragón, o sea, estamos haciendo el cribado, nos lo hace el laboratorio de Aragón, porque cuando lo implementamos en el año 16, en Navarra no había un laboratorio que tuviese las técnicas necesarias para hacer todo lo que las enfermedades que eran obligatorias, en concreto el tándem masas. Y entonces empezamos en el País Vasco,
y luego pues cuando ampliamos por la ley parlamentaria, pues traspasamos a Aragón esas enfermedades que nacían en el País Vasco. Y como eso, pues muchísimo compartir. ¿Se puede mejorar? Claro, eso siempre. Muy bien, pues qué importante esas sinergias, ¿no? y esa actitud. Bueno, Nuria, te vamos a plantear otras cuestiones también objeto de debate. Una de las cuestiones que de alguna forma eran las preliminares cuando se estaba organizando los contenidos de esta sesión es un poco la evidencia científica, ¿vale? Y toda la controversia que ha tenido, sobre todo ciertos tipos de cribado, quizá por ser el más antiguo, también es el que más se ha visto afectado por este tipo de, a veces, críticas o posiciones al menos que ponen en duda la existencia de esos sobrecribados, sobretratamientos de los que nos has hablado antes. ¿Qué opinión te merecen estas sombras sobre los cribados poblacionales? Si se puede contraargumentar esta posición y si compartes las posibles dudas como si no, ¿qué crees que podríamos hacer en este sentido? Bien, es cierto que el cribado de cáncer de mama, que es el más histórico y el que más experiencia llevamos de muchas décadas ya, tiene cierta controversia científica, sobre todo yo diría que hubo un antes y un después de 2014, cuando apareció un artículo en el British Medical Journal de una asociación de Canadá donde pues llegaba a la conclusión de que las mujeres más jóvenes, de entre los 40 y los 59, no tenían mejora si estaban o no sometidas a un cribado de hacerse mamografía, porque con la palpación y con otras estrategias pues se conseguía el mismo resultado y no había una mejora de resultados ni una reducción de la mortalidad. A partir de ahí empezó ya todo ese debate. Entonces, claro, tú ahora me preguntas cómo se puede contrarrestar esas argumentaciones. Y esa es una pregunta que yo creo que ya tiene un sesgo la propia pregunta, porque me estás diciendo que contraargumente. Y a lo mejor, no sé si tengo que contraargumentar o tengo que proponer muchas preguntas. O sea, yo esa pregunta creo que no puedo responderla sino con un montón de preguntas más, que serían, ¿cómo podemos reevaluar un programa que lleva ya una serie de años? ¿Cómo podríamos hacer reevaluaciones para poder un poco reafirmarnos en que estamos en el rango de edad correcto y lo estamos haciendo de la mejor manera? ¿O deberíamos retocar esos rangos de edad de alguna forma? ¿Cómo poder hacer investigaciones de evaluación ex post sin poder hacer a lo mejor todos los análisis que necesitarías contrafactuales porque no tienes a lo mejor un comparador fácil? ¿Cómo podríamos investigar eso y estaríamos dispuestos a asumir luego lo que salga de las conclusiones de esa investigación? ¿Estaríamos preparados las autoridades sanitarias, los profesionales y los pacientes para retirar un programa de cribado completamente o modificarlo de una manera que pueda aparentar que estamos perdiendo servicios o que estamos dando un peor servicio? O sea, que es que hay muchas preguntas que hacerse ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigar más, reunir más evidencias, pero además tener mucha transparencia e informar a los ciudadanos realmente sobre qué se puede esperar y qué expectativas pueden tener de un programa de cribado, porque a lo mejor les hemos creado una expectativa excesivamente idealizada de lo que es un programa de cribado. O sea que lo que tenemos que hacer es seguir caminar, como decía antes, hacia mejor evaluación anterior, tratando de centrar lo mejor posible la población diana, y mejor evaluación posterior, y no ya una vez implementado un programa tiene que continuar y en todo caso ampliarse a más rango de edad. Bueno, pues ahora estamos hablando de ampliar el rango de mama que está en proceso de evaluación por delante y por detrás, o sea, adelantarlo a 45 años y luego hasta los 74. Lo de adelantarlo a 45, pues ya veremos qué dice la evaluación, pero la controversia está precisamente en esas edades más jóvenes. Así que estamos deseando leer el informe, porque es que, vuelvo a decir, hay que poner en valor ese trabajo que es realmente de reunir muchas evidencias, de hacer un análisis, que una metodología está más que consensuada y que a veces se debaten cuestiones fuera de ese ámbito como si aquí hubiera mucha discrecionalidad y no hay tanta. Sí, la verdad. ¿No? Vale. La verdad es que
de alguna forma está latente, pero tú lo has hecho explícito, esa importancia que tiene el que tengamos un enfoque más contingente del panorama al que nos enfrentamos, donde se puedan retomar y revisar algunas de las dinámicas que hasta ahora se daban por ya superadas. Sí. También es verdad que es políticamente complicado el retraerte a un momento anterior, el quitar cosas que ya la población ha dado como necesarias, ¿no? Y por tanto, pues de alguna manera está ahí esa necesidad de análisis entre si tenemos que seguir ampliando y metiendo más rango de edad, por ejemplo, como decías tú, en los programas de cribado, o sería mucho más importante ir a los criterios principales de prevalencia, de valor predictivo de las pruebas disponibles, de la disponibilidad de tratamientos, etcétera, etcétera. Muy bien, pues precisamente con este hilo vamos a pasar a una segunda intervención de Sonia, y voy a sacar también otra cuestión todavía que no ha salido en el debate, pero que yo creo que también es importante, que es la controversia que hay entre los ámbitos preventivo y asistencial, ¿vale? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con la competencia por unos recursos que en muchas ocasiones son escasos, ¿no? Y que de alguna manera, pues pensando por ejemplo en el cribado de cáncer colorectal, pues el uso de las máquinas para hacer colonoscopias, pues a veces son detraídas en los programas de prevención del ámbito asistencial, que además reclama que para pacientes ya diagnosticados pues son necesarias determinadas pruebas y que se les detraen recursos. Entonces, la primera cuestión, porque igual me pasa algo parecido con la cuestión que había planteado a Nuria, es si es real este conflicto, es decir, si desde el ámbito de la salud pública pensáis que de verdad hay un conflicto por el uso o necesidades de los recursos entre el ámbito asistencial y el ámbito preventivo, ¿no? Sonia, ¿qué me dirías? ¿Se está produciendo? Bueno. Y si se está produciendo en algunas patologías concretas, podría ocurrir que no sea para nada un disparate, pero sin embargo sí que es verdad que se puede acotar algunas patologías. Y perdona que te he cortado. Sí, no, a ver, la verdad es que nosotros no lo vivimos como un conflicto. Yo creo que antes decía María muy acertadamente que tenemos margen de mejora en todo el proceso asistencial, desde el momento de la invitación hasta el momento del tratamiento del cáncer más complicado al que se llega al diagnóstico por parte de los profesionales asistenciales. Lo que sí que es cierto es que cuando un programa de cribado se pone en marcha o se modifica o incluso en su propio seguimiento, tiene que haber una coordinación muy estrecha entre todos los niveles asistenciales, considerando un nivel más la propia salud pública, es decir, salud pública, atención primaria, atención hospitalaria, para que ese cribado no se viva como un detraimiento de esos recursos por parte de los profesionales asistenciales. Esto no ocurre, o nosotros no tenemos ese feedback, ni en el caso de mama, ni en el caso de cáncer de cuello de útero, ni en el caso de metabolopatías, hipoacusia, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí que es algo que en un momento determinado se ha podido vivir así en el caso del cribado de cáncer de colon y recto. La verdad es que es complicado explicar en el entorno asistencial que cuando se pone en marcha un cribado y se habilitan unos recursos para ese cribado, no deben pasar por delante pacientes que tengan síntomas de pacientes que son asintomáticos. Y la verdad es que esto es complejo de explicar, pero muchas veces la forma de explicarlo es decirle al profesional asistencial: es que el paciente que tiene sintomatología ha venido él a ti, y el paciente que hemos metido en un programa de cribado es el sistema el que le ha puesto la etiqueta de potencialmente enfermo, y somos nosotros quienes tenemos la obligación de darle a esa persona una respuesta, ¿vale? Entonces sí que es cierto que a veces se vive de esta manera,
la realidad es que una vez que el programa se explica, se implanta y se coordina, es bastante pacífico generalmente dentro de las organizaciones. Sabemos que tenemos un porcentaje de pacientes que entran en el cribado por la puerta de atrás falseando, y eso es algo que detectamos en evaluaciones, pero sabemos que también es residual, falseando esa supuesta encuesta de criterios de exclusión que se hace a priori. Y bueno, pues es comprensible que el profesional asistencial, que sabe que los tiempos de espera dentro del programa son inferiores y que tiene una gran preocupación por esa persona que tiene sentado delante, recurra a este tipo de prácticas. No es deseable, evidentemente, y como digo, es algo minoritario, por lo menos en la experiencia que tenemos en Castilla y León. Otra cosa es el cómo se viven los cribados y el cómo se vive la toma de decisiones en cribados desde las sociedades científicas o incluso desde las industrias que tienen relación tanto con la parte farmacológica de respuesta a los problemas de salud como con la parte diagnóstica. Ahí, bueno, pues yo creo que hay probablemente una falta muchas veces de toma en consideración, que también apuntaba María antes, de los que somos profesionales de salud pública y que somos los que estamos cualificados y capacitados dentro de nuestras especialidades para evaluar la necesidad y el cómo debe ponerse en marcha un programa de cribado poblacional. Y creo que hay que hacer valer esa forma de toma de decisiones por nosotros como profesionales del ámbito de la medicina preventiva y de la salud pública, que podemos estar abiertos a diálogo, como no puede ser de otra manera, que tenemos que tener un trabajo multidisciplinar con los especialistas del ámbito en el que estamos trabajando, pero que no podemos tampoco ceder a intereses que no tienen que ver con esos criterios que comentaba antes Nuria, que están tan perfectamente establecidos, tan consensuados y que forman parte de un cuerpo de conocimiento especializado de la medicina en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Pues hay un tema que todavía está por sacar de esta mesa, que era el tema de los falsos positivos. Ha salido de una manera un poco parcial, pero evidentemente es uno de los temas principales cuando estamos hablando de cribados poblacionales, por el impacto que tiene también en digamos, en la imagen pública de la sociedad sobre estos programas. Cuando estamos hablando de los falsos positivos, te quería plantear ¿dónde consideras que hay de los diferentes programas de cribado la situación más problemática? ¿Vale? Y lo podremos, si lo evalúas y tienes una o varias como más problemáticas, ¿en base a qué lo consideras? ¿Porque es donde más frecuentes son los falsos positivos o porque afectan a enfermedades cuyos tratamientos o efectos pues, podrían ser más traumáticos? Sonia. Bueno, a ver, los falsos positivos realmente son un problema en todos los programas de cribado. En el ámbito de los tumores, pues la realidad es que los tratamientos a los que se llega bueno, pues se realizan, sí que son técnicas cruentas, tanto la biopsia de mama como la biopsia de cérvix o bueno, en algunos casos incluso la conización, pero no son técnicas que estén desbalanceadas en cuanto al beneficio que pueden aportar precisamente en esa fase diagnóstica que hay que realizar, igual que en colon con el caso de la colonoscopia, en mi opinión. Donde podemos tener más riesgos es en el cribado de las metabolopatías, no de la hipoacusia, porque la hipoacusia es otro ámbito que bueno, pues, también las confirmaciones no son para nada cruentas. En el caso de las metabolopatías, el problema que yo le encuentro
es que la incidencia de estas enfermedades en su gran mayor parte es tan extremadamente baja, muchas de ellas son lo que conocemos como enfermedades raras, que en según qué poblaciones el nivel de falsos positivos en términos porcentuales es muy elevado. Y ante una prueba indeterminada o ante una prueba dudosa, un positivo dudoso, un indeterminado, es necesario adoptar ya medidas terapéuticas, por ejemplo, pues de cambio de leche materna a leches artificiales adaptadas a esa supuesta metabolopatía, que pueden hacer perder una lactancia materna, por poner un ejemplo que sabemos que es un valor muy importante en materia de salud pública y que eso no es reversible o es muy difícilmente reversible. Y que se genera un sufrimiento para esas familias que también lo tienen los positivos a cáncer, pero o positivos a cribados de cáncer, no a cáncer, pero que realmente, como digo, en términos porcentuales, por esos niveles tan bajos de incidencia que nos movemos, siempre van a ser superiores. ¿Por qué se está avanzando ahora tan rápido en metabolopatías si estamos diciendo que son enfermedades raras, etcétera, etcétera? Pues yo creo que una de las razones se apuntaba hace un momento, y es que cada vez las herramientas diagnósticas son más precisas, están mejorando, y eso hace que reevaluemos técnicas y que ahora estén dando opiniones positivas a técnicas que antes no se podían dar, y luego está evolucionando también muchísimo el qué le podemos ofrecer a esos niños. Ahora mismo hay terapias génicas que son capaces de revertir por completo esa patología en niños con estas enfermedades, y que es muy importante el diagnóstico precoz porque no son capaces de revertir el daño. Una metabolopatía en realidad se comporta de manera que el metabolito que no es capaz el recién nacido de excretar se comporta como un veneno para su organismo. Si el veneno ya ha hecho el daño, ese daño es irreversible. Cuanto antes seamos capaces de convertir a ese recién nacido en un recién nacido sano, no más vamos a evitar esos daños, y por tanto todas estas nuevas terapias nos están aportando también nuevas herramientas. Entonces, bueno, pues la verdad es que aunque es un ámbito en el que nos deben seguir preocupando estos falsos positivos, pues la verdad es que es un ámbito en el que creo que vamos a seguir avanzando. Hasta las 23 enfermedades que decía la ministra no lo sabemos, porque algunas de esas 23 están en evaluación. La cartera de servicios a día de hoy del Ministerio de Sanidad incluye 11, no seamos tan triunfalistas. El Ministerio de Sanidad, por la gobernanza que hay en esta materia, tarda mucho en incorporar a su cartera de servicios las metabolopatías de la prueba del cribado. Por eso muchas veces enfermedades que tienen opiniones positivas se incorporan a esa cartera complementaria de la que hablaba antes María, que es pues el modus operandi que estamos siguiendo en Castilla y León. En cuanto tienen una evaluación positiva, no esperamos a los órganos de gobierno del interterritorial, pero sabemos que vamos a seguir avanzando, porque sabemos que están mejorando tanto las técnicas diagnósticas como las terapias que podemos ofrecer a un elenco cada vez mayor de enfermedades de baja frecuencia. Muy bien, pues la verdad es que es todo tan interesante que estaríamos aquí hablando hasta en la hora de la comida, ¿no? Pero me sabe fatal que estemos ya comiendo y restando tiempo a ese rato de descanso que nos merecemos todos antes de la mesa de debate de esta tarde. Pero sí que no me gustaría cerrar esta mesa sin dar la oportunidad a los asistentes de si que consideran oportuno plantear algún tipo de pregunta o alguna cuestión que ha quedado en el alero, o simplemente hacer alguna consideración sobre alguno de los temas tratados o pendientes que hemos dejado sin tratar en esta mesa redonda sobre cribados poblacionales. No sé si ¿alguien quiere intervenir? A mí se me ha quedado, pues entonces me vais a permitir que la haga yo, pero muy rápida, ya en abierto, para que me conteste
cualquiera de vosotras tres, que estoy seguro que lo podríais hacer muy bien cualquiera de las tres, pero por ejemplo, hay programas muy específicos de cribado que están ahora mismo también en el centro de la opinión, no podríamos llamarla opinión pública, pero sí del ámbito, ¿no?, de la salud pública, y uno de los que también estaba en estos últimos tiempos en diferentes ámbitos y en diferentes foros tenía que ver con el cribado y diagnóstico de la diabetes. Se estima que la mitad de casos de diabetes permanecen sin ser diagnosticados y que el diagnóstico del DM2 en ocasiones llega a demorarse más de 10 años. No sé si alguna de vosotras podría, y como colofón y cierre a esta mesa redonda, darnos o hacernos un comentario sobre este asunto. ¿Lo haces tú, María? Sí, no con mucho conocimiento, ¿no?, pero sí de lo que es el criterio que tiene que seguir enfermedades para ser cribadas de forma poblacional, ¿no? Y la diabetes no es el caso. Yo creo que es claramente, hay que encuadrarlo en el ámbito clínico, en la detección de la diabetes, pues porque hay que, no se sabe cuándo se hace, qué prueba, cuándo, cuántas veces, cada cuánto. No entraría en la competencia, creo, de cribados poblacionales. Si me permites, justo, sí, claro. Sonia. Por puntualizar un poco lo que es el contexto internacional y un órgano de referencia en esta materia, el US Tax Preventive Force, están estableciendo que se cribe entre 35 y 70 años en personas con IMC por encima de 25. El IMC hoy en día es una medida también muy controvertida, pero desde luego, como bien decía María, no se trata de un abordaje poblacional, se trata de un abordaje dirigido a personas que ya tienen una condición, aunque es un anglicismo que odio, pero que ya tienen un factor que hace que puedan tener un riesgo más elevado. Pues ya cerramos la mesa redonda. De nuevo reiterar nuestro agradecimiento por haber aceptado y haber intervenido en esta mesa tan interesante a María Ederra, a Nuria Gallán y a Sonia Tamames. Muchas gracias y emplazamos a continuar con la sesión de hoy a la mesa que tendrá lugar después del almuerzo de trabajo sobre el enfoque One Health en salud pública y cómo aplicarlo. Muchas gracias.